Vamos a ver ahora lo que son ecuaciones diferenciales no exactas. No tiene mucho cambio con lo que son ecuaciones diferenciales exactas. Lo único que va a cambiar ahora, que es una no exacta, es que las derivadas parciales, cuando no sea exacta, la parcial de m con respecto a y va a ser distinta a la parcial de n con respecto a x. Esas parciales son distintas. Eh, entonces, cuando se cumpla esto, se dice que la ecuación diferencial es exacta. Y ya sabiendo que la ecuación diferencial es no exacta, nosotros vamos a buscar hacer esa ecuación diferencial en exacta. No siempre se podrá. No es que todas las ecuaciones diferenciales no exactas se pueden hacer exactas, sino que vamos a buscar la forma de hacerla. Ya les voy a decir cómo hacerla exacta, si a un caso no lo es. Entonces, esa es la condición que se cumple para que no sean exactas. Nada más que las parciales sean iguales. Recuerden que si las parciales son iguales, la ecuación diferencial se convierte en exacta. Entonces, aquí definamos quién es nuestro m. Recuerden que m es el que acompaña al diferencial de x. Entonces, m en este caso sería x más y por el seno de x más el coseno de x. Y n sería igual al negativo coseno de x. Miren que aquí era negativo y como aquí es negativo y como se necesita que sea más, aquí entonces se le asocia negativo a lo que acompaña al diferencial de y. Entonces por eso n queda negativo coseno de x, ahí es donde les mencionaba ayer yo con respecto a las ecuaciones diferenciales exactas. Aquí calculamos las parciales normalmente, m de y, o sea la parcial de m con respecto a y aquí. Este factor solo depende de x, habría que solo derivar esto parcialmente con respecto a y, la derivada de esto con respecto a y es 1, y solo me queda esto seno de y, perdón, seno de x, más coseno de x, la parcial con respecto a y. Derivamos lo que es la parcial con respecto a n, con respecto a x de n, y esta derivada queda positivo seno de x. La derivada del coseno es negativo seno, y con este negativo queda. Y con esto puedes ver que la parcial de m con respecto a y es distinta a la parcial de n con respecto a x. Y entonces esta ecuación es no exacta. Es no exacta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar hacer esta ecuación diferencial en exacta. Hay dos caminos para hacerla exacta. A esto se les llama factores integrantes. Los dos son factores integrantes. Se buscan un factor integrante que pueda multiplicar a la ecuación diferencial y me la haga exacta. El factor integrante, eh, el primero es uno que depende solo de x. Vamos a tener aquí m de y menos n de x, es aquí sobre n d de x. Y el otro factor es uno que depende solo de y. Aquí es n de x menos m de y sobre m d de y. Bueno, este solo tiene que depender de x, solo de x. Y este solo de y. Puede que al hacer este factor integrante dependa de y, entonces no funciona este factor integrante porque solo tiene que depender de x. En pocas palabras, quien tiene que depender de x es este factor, ¿ve? M de y menos n de x sobre n. Eso es lo que tiene que depender solo de x. Y aquí, obviamente, sería n de x menos m de y sobre m. Este es el que tiene que depender de x y este nada más de y. Si este cociente depende de las dos variables o solo depende de y, no funciona. No podemos calcular el factor integrante que me haga la ecuación diferencial exacta. Si este igual no depende solo de y, entonces no me sirve. O sea que si ninguno de los dos
cumple esto que solo dependa de X o que solo cumpla de Y, pues dependa de Y, no se puede hacer la ecuación diferencial en exacta. No se puede hacer. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Lo primero que vamos a, cuando ya sepan ustedes que no es exacta, es calcular cualquiera de los dos cocientes. O pueden calcular los dos y ustedes deciden cuál de los dos usar. Bueno, ya que ya sabemos cómo hacer la ecuación diferencial en exactas, vamos a calcular lo que son este cociente. Esto es lo que seguiría, calcular estos cocientes. Bien este o este. Ustedes deciden cuál de los dos. No necesitan calcular los dos. Si le funciona el primero, pues usan el primero y se lo multiplican a toda la ecuación diferencial y eso va a hacer que la ecuación diferencial sea exacta. No ocupan que calcular los dos. Ya, si no funciona el primero, pues decide calcular el segundo y entonces a ver si resulta o no. Ya eso es decisión de ustedes, ¿verdad? Aquí no es que tengo que calcular los dos a fuerzas, sino que con uno, ¿verdad? Con el primero, si funciona el primero, si este cociente queda dependiendo de X, encuentro esta integral y E a la S integral, entonces ese va a ser mi factor integrante y se lo multiplico en toda la ecuación diferencial y eso va a ser en exacto. Eso sería nada más. Entonces, ya sabemos quién es m de y, quién es n de x y quién es n. Vamos a calcular el primero. Bueno, voy a volver aquí a escribir el m de y, era seno de x más coseno de x. Y tenía aquí el n de x, que era igual al seno de x. Voy a calcular este cociente, m de y menos n de x. Todo esto sobre n. Aquí tendría seno de x más coseno de x menos el seno de x. Y n era negativo coseno de x. Con esto se me cancelan estos senos y me queda coseno entre negativo coseno. Y con esto queda negativo 1. Miren que este cociente a lo sumo tiene que quedar dependiendo de x. Queda una constante, pues funciona. Si queda una constante, sí funciona. Si hubiese quedado una y, sí, no hubiese funcionado. Necesitamos que quede dependiendo solo de x, así como lo digo aquí, que quede dependiendo solo de x. Quedó esta cosa. Que quede dependiendo solo de x. Entonces ahí con eso, que queda una constante, sí funciona. Ahora podemos usar esto. Para que miren, voy a calcular el segundo, no es necesario. Voy a calcular este para que miren qué pasa. Lo voy a calcular. El otro cociente sería n de x menos m de y sobre m. En este caso, este sería seno de x menos seno de x menos coseno de x sobre m, que en este caso es x más y por el seno de x más coseno de x. X más y seno de x más el coseno de x. Se me cancelan estos senos y solo me queda negativo coseno de x sobre x más y seno de x más el coseno de x. Y aquí ya no puedo hacer nada que simplificar o algo. Miren, aquí no puedo hacer nada más. Aquí me queda una y. Este cociente, a lo sumo, que tendría que quedar dependiendo de y. Y queda en x. Entonces, con esto, este no me funciona. Solo este. Entonces, no había necesidad de calcularlo. Solo lo hice para que vieran. Calculé los dos. A veces puede darse el caso de que los dos funcionan. Por ejemplo, este quede dependiendo a lo sumo de x, significa que puede quedar constante o solo dependiendo de la variable x. Igual este puede quedar constante o solo dependiendo de la variable y, cualquiera de los dos. Y ahí ustedes deciden cuál de los dos usar. No están obligados a usar, bueno, no se ocupan los dos, sino que solo uno de ellos. Pero también no puede funcionar
no pueden funcionar ninguno de los dos, así que la ecuación no se podría hacer exacta. Entonces, este funciona. Entonces, ahora buscamos hacer mi factor integrante, que es el que ocupo. Factor integrante, miren, sería e a la integral de m de y menos n de x, como vamos a usar el primero, entre n diferencial de x. Miren, sería e a la integral. ¿Y quién era este? Menos 1. Entonces me queda menos diferencial de x. Y aquí queda la integral de esto va a dar negativo x. Entonces el factor integrante que necesito multiplicar en la ecuación diferencial es este término. E a la menos negativo x. Ese es el factor integrante. Entonces que ese término se lo voy a multiplicar a la ecuación diferencial original. Entonces me quedaría multiplicando e a la menos x más y por el seno de x más el coseno de x diferencial de x menos e a la menos x coseno de x diferencial de y. Miren, le he multiplicado el factor integrante que he calculado. Ahora lo que necesitan es comprobar si en realidad es cierto que ese factor integrante convirtió la ecuación diferencial en exacta. Vuelvo a calcular el m menos x más y seno de x más coseno de x y n es negativo e a la menos x coseno de x. Parcial con respecto a y, pues para la parcial con respecto a y, este exponencial con este seno más coseno son constantes, porque dependen de x, solo tengo que derivar esto con respecto y la derivada aquí da 1. Entonces solo me queda e a la menos x multiplicado por el seno de x más el coseno de x. Derivo con respecto a x, n. Aquí reglé el producto, copio el primero, derivo el segundo, la derivada del coseno y es negativo seno, entonces quedaría e a la menos x por el seno de x. Copio el segundo, derivo el primero, la derivada de esto da negativo e a la menos x, con este negativo queda positivo y queda e a la menos x coseno de x. Y fíjense que si distribuyen este exponencial con este, queda el mismo n de x. Y con esto tenemos que la ecuación diferencial es exacta. Ya tenemos lo que queríamos. Y ya que sabemos que la ecuación diferencial es exacta, lo que procedemos ahora es resolverla. Porque ya sabemos cómo resolver una ecuación diferencial exacta. Ya tenemos que la ecuación diferencial es exacta. Entonces ahora vamos a resolverla. Ya sabemos quién es m, quién es n. Entonces ya sabiendo quién es la ecuación diferencial, ahora decimos quién es la parcial de x, de f de x, y, que es nada más y nada menos que el m, que sería e a la menos x por x más y por el seno de x más el coseno de x. La parcial de y sería lo que es el n, que es negativo e a la menos x por el coseno de x. Bueno, ya que tenemos las parciales, ahora nosotros aquí decidimos cuál de los dos usarla para encontrar lo que es f de x, y. ¿Quién es este? Para encontrar ese. Bueno, aquí podemos tomar esta, solo que tendríamos que integrar para x y y sería constante. Y aquí, si tomamos esta, integramos para y x sería constante. Entonces aquí ustedes deciden cuál es la más fácil para integrar. ¿Cuál está más fácil para integrar? Pues si tomo esta, integro para x y miren, para x hay bastantes funciones. eh, y si integro esta para y, todo esto depende de x y no hay y, entonces significa que esto es constante, es como que integro una constante. Entonces la que me conviene integrar en este caso es esta. Es esta. Entonces voy a tomar la parcial de y menos e a la menos x coseno de x. La integro
obviamente esto sería para y. Y aquí me queda la parcial f de x, y. Y como esto todo es constante, entonces esto queda negativo. Y a la menos x coseno de x. La y, ¿verdad? La agregué. Y como x es constante, agrego una función que depende de x. Ahí está. Bueno, ya que tengo mi función f de x, y, que era mi objetivo encontrar esa función f de x, y, ahora lo único que falta es calcular lo que es h de x. Y para encontrar esa h de x voy a hacer uso de la parcial otra que dejé. No es que si la dejo ya no la vuelvo a ocupar. Aquí la vuelvo a usar. Entonces, para hacer uso de ella, como ya conozco f de x, y, calculo la parcial de esta función con respecto a x. Bueno, entonces vamos a pasar a otra hoja para calcular esa parcial. Derivamos parcialmente con respecto a x, esta función. Aquí hay un producto. Regla del producto, la y es constante. Y copiamos el primero y llevamos al segundo. La derivada del coseno es negativo seno. Con este negativo queda positivo y quedaría e a la menos x por el seno de x. Más, copiamos el segundo, que haría, y derivamos el primero. La derivada de este es negativo e a la menos x. Con este negativo queda positivo y quedaría e a la menos x coseno de x. Más h' de x. Y esta debemos de igualarla a la otra parcial que teníamos anteriormente. La vamos a igualar a esta, ¿no? La igualamos a esta, x más y por el seno de x por el coseno de x. Bueno, trabajamos con estas dos ahora. Distribuimos aquí, quedaría y a la menos x seno de x más y a la menos x coseno de x más h' de x igual. Y aquí me queda, vamos a distribuir esto, este por el x, por la exponencial me quedaría e a la menos x, bueno, o sea, x por este me queda x por e a la menos x, multiplicado por cada uno de ellos, quedaría seno de x más x e a la menos x por el coseno de x. Más, ahora multiplico el y por e a la menos x, me queda ese producto, y por cada uno de ellos me queda y por e a la menos x por el seno de x, más y por e a la menos x por el coseno de x. Bueno, y con esto podemos ver que, miren que este y e a la menos x seno de x, aquí está, se cancelan porque son del mismo signo, son términos del mismo signo. Entonces este, si lo traigo a restar, se me va a cancelar con este. Y este igualmente con este. Entonces con eso, tengo que h' de x es igual a x e a la menos x seno de x más x e a la menos x coseno de x. Ahora hay que encontrar h de x. Para encontrar h de x, ¿qué hay que hacer? Integrar. O sea, encontrar la integral de x e a la menos x seno de x diferencial de x más la integral de x e a la menos x coseno de x diferencial de x. Dos integrales casi similares. Vamos a resolver la primera. Bastante largo este ejercicio. Y vamos a resolver la integral primera aquí. X e a la menos x por el seno de x diferencial de x. Tres funciones aquí. Bueno, la vamos a hacer por partes. Para hacerla por partes, hacemos u.
vamos a hacer u esta parte, x a la menos x, y vamos a hacer de db el seno de x, diferencial de x. Derivamos u, regla del producto, copia el primero, derivo el segundo, queda negativo, x a la menos x, copia el segundo, derivo el primero, queda nada más a la menos x. Todo esto por d de x. Integro el seno, da menos coseno de x. Bueno, por parte sería u por b, sería negativo x a la menos x coseno de x, menos la integral del producto de esto por esto. Pero con este menos de este coseno se va a hacer más esto. Miren. Entonces quedaría en este caso negativo x a la menos x coseno de x más a la menos x coseno de x. Todo esto multiplicado por diferencial de x. Distribuimos esto, separamos en dos integrales. Negativo x a la menos x coseno de x más, bueno, menos quedaría, porque este es menos, la integral de x a la menos x coseno de x. Diferencial de x más a la menos x coseno de x, diferencial de x. Bien, quedan dos integrales más. Solo que esto ustedes ya saben cómo resolverla cuando es el producto de una exponencial por un coseno. Esta ya saben, una integral que se repite dos veces, pero hay que hacer por parte dos veces, cíclica se le llama vaya en cálculo 2. Y esta, si ustedes son bien observadores con esta, vamos a volver atrás, miren que es esta misma, solo que ya está negativo, o sea que si yo pongo el resultado de este integral, que me da el resultado de esto, si yo pongo este resultado ahí, perdón, si ahí se me va a cancelar este integral. O sea que no tengo que calcular este integral porque se me va a cancelar con esto. Entonces, lo único que tengo que hacer es calcular esta otra. Bueno, y voy a calcular esa otra en otra hoja para no estar ahí. Sí. Vamos a calcular la integral e a la menos x. Coseno de x diferencial de x. Bueno, para hacer esta integral son dos por parte dos veces. Aquí hacemos u el que nosotros querramos y b de db el que nosotros no hay como que hacer un otro. Vamos a hacer u el a la menos x y de db el coseno de x diferencial de x. La derivada queda negativo e a la menos x diferencial de x. Integrando quedan la integral de coseno es seno de x. Entonces, por parte sería u por b sería e a la menos x por el seno de x menos la integral de du por b. Pero como este es negativo, se hace más este y me queda e a la menos x por el seno de x diferencial de x. Y miren, vuelve a quedar otra similar, solo que cambio el coseno por el seno. Entonces, vuelvo a hacer por partes de nuevo. Vuelvo a tomar u. Y el mismo orden, ahora sí, para la segunda sustitución, el mismo orden que tomé aquí, tomo aquí. O sea, u vuelvo a tomar el exponencial y de db tomo la función trigonométrica. No es que si aquí tomé u el exponencial, bueno, voy en la segunda a tomar de vuelta lo que es la función trigonométrica. No funciona. Si hacen eso, van a volver atrás y se les va a acelerar todo y bueno, se les va a hacer ahí un pequeño problema. Bueno, derivando esto nuevamente, e a la menos x diferencial de x. Integrando esto queda que b, la integral del seno, es negativo coseno de x. Bueno, sigo aquí entonces, miren que copio esto, seno de x, más, bueno, la integral esta da u por b, daría en este caso negativo e a la menos x por el coseno de x.
menos la integral de este por esta. Menos por menos da más, así que quedaría e a la menos x coseno de x diferencial de x. Quedan negativos todos. E a la menos x seno de x menos e a la menos x coseno de x menos la integral de e a la menos x coseno de x diferencial de x. Y miren que volvió a quedar la misma integral original, ¿verdad? Y como esto es igual a todo esto, entonces yo puedo traer este, y como es una igualdad, yo puedo traer esta integral a sumar con esta. Entonces me quedaría 2 veces la integral de e a la menos x coseno de x diferencial de x igual a e a la menos x el seno de x menos e a la menos x por el coseno de x. Y este 2 que está multiplicando integral lo traigo aquí y me queda nada más que la integral de e a la menos x coseno de x diferencial de x igual a e a la menos x seno de x menos e a la menos x por el coseno de x, todo esto sobre 2. Si le quieren agregar la constante c, no hay problema, pero esto es lo único que vamos a copiar. Entonces ahí está esa integral resuelta. Entonces vamos a poner esto allá atrás. Ese resultado lo ponemos ahí. Vamos a ir ensamblando todo ya. E a la menos x coseno de x. Voy a poner el resultado de esa integral aquí ahorita. Sería más e a la menos x, el seno de x, menos e a la menos x por el coseno de x. Todo esto dividido entre 2. Menos esta integral. Sería x e a la menos x coseno de x diferencial de x. Ahora, ¿qué voy a hacer? Llevar todo este resultado a la de allá atrás también. Vamos a ir haciendo hacia atrás todo. Bueno, vamos a poner este. Entonces el h de x me queda. ¿Qué problema llevo el h de x? ¿Verdad? El h de x sería menos x a la menos x coseno de x. Más e a la menos x seno de x. Menos e a la menos x por el coseno de x sobre 2 menos esta integral quedaría, ¿verdad? X e a la menos x coseno de x diferencial de x, ahora más esta integral que tendría. X e a la menos x coseno de x diferencial de x. Y ahí está. Se me cancelan estas dos integrales y con esto obtengo que el h de x es igual a esto que está aquí nada más. Menos x e a la menos x coseno de x más e a la menos x por el seno de x menos e a la menos x por el coseno de x sobre 2. Y ahí está el h de x. ¿Qué falta ahora? Pues sustituir ese h de x aquí. Y con esto ya tendré el f de x y. Bueno, vamos a hacer eso entonces. Bastante trabajo este ejercicio, ¿no? Tengo en ese caso que el f de x y era igual a esto menos y por e a la menos x coseno de x más el h de x, ¿verdad? Y el h de x lo acabo de encontrar que era igual a esto. A negativo e a la menos x coseno de x más e a la menos x seno de x menos e a la menos x coseno de x sobre 2. Bueno, entonces lo que hago es reemplazar el h de x. Quedaría menos x e a la menos x coseno de x más e a la menos x seno de x
menos e a la menos x coseno de x sobre 2. Y esto igual a una constante c. Y esta es la solución.